Bueno, muy bien. Buenas noches. Entonces vamos a tocar un tema que a todos nos pega bastante actualmente y es el de los escándalos en la iglesia, suscitado, por supuesto, pues, ¿no? Por las últimas expulsiones que ha tenido el sodalicio y que tocan a más personas y bueno, es normal que nos sintamos dolidos, sorprendidos o escandalizados, tal vez algunos. Y entonces hay que hacer algo, pues no podemos quedarnos simplemente como así, en una actitud de estática, ¿no? De temor, de miedo, de qué hacer, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, alguna de las personas que han tocado, pues han sido conocidos nuestros en Arequipa, como María Raspael, eh, y después Juliana Katcha, que tiene esta sorprendente amenaza de excomunión. Diferente sentencia quiere decir que no es inmediata, sino que se tiene un espacio, ¿no? Hasta que se apruebe y todo. Así que bueno, gracias a Dios ella y el otro señor han presentado una súplica, ¿no? Al Papa para que espere, pues, ¿no? Para que los escuche. Así que vamos a rezar por ellos. Pero bueno, en tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahí rezando y pensando, acordé que hace unos años había compartido un artículo del padre Fuentes, eh, ahora lo voy a proyectar. Un artículo del padre Fuentes que a su vez comentaba una reflexión sobre Benedicto XVI del 2019, ¿ya? Benedicto XVI en el 2019 publicó una meditación, una reflexión acerca de la crisis moral de la Iglesia. 2019, ¿no? Benedicto ya no era papa, pero escribió y bien, sobre todo acerca de los casos de pederastía y pedofilia. Eh, y entonces se analizan las causas de esta crisis, que o sea, ahora no vienen al caso esas causas, se los voy a leer igual, sino vamos a ver qué hacer, ¿sí? Qué actitud tomar nosotros, ¿no? El artículo del padre Fuentes se llamaba El dedo en la llaga, ¿ya? Y entonces voy a leer tres líneas en donde el padre Fuentes resume este análisis causal que hace Benedicto. Y después voy a proyectar lo que, bueno, yo pude escribir acerca de los remedios, que también son tres, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué, qué raíces históricas tiene este mal? Son tres, dice Benedicto, resumido por Pare Fuentes. Primero, la irrupción en el seno del pueblo de Dios del marxismo cultural, que no es otra cosa que esta ideología subversiva del famoso Mayo del 68. Entonces, el marxismo cultural dentro de la iglesia, en forma de teología de la liberación, por ejemplo, no de tantos, ¿no? Lo que se trata de hacer es reestructurar, de construir algo, una superestructura, como lo llama el filósofo que fue autor de esto, Gramsci, y así poder romper la hegemonía cultural para hacer algo nuevo, ¿sí? Podemos nosotros entenderlo también como esta interpretación de ruptura que hubo con el Concilio Vaticano II, ¿no? Son progresistas que decían, no, ya está. Ahora sí, una nueva iglesia, basta la anterior, la vieja, vamos con todo. Bueno, lo primero es la irrupción en el seno del pueblo de Dios del marxismo cultural, tanto en los fieles como en la jerarquía. Segundo, los oscuros manejos que promocionaron al episcopado a numerosos pastores conciliares, entendiendo esta cualidad no en el sentido de fieles al concilio, sino promotores del llamado espíritu conciliar, que era en realidad la falsificación del verdadero concilio. Esa es la segunda causa, que aquellos que interpretaron el concilio de una manera progre fueron elevados a sedes episcopales. Dice oscuros manejos, ¿no? Benedicto y el padre Fuentes, oscuros manejos, porque bueno, la iglesia pues no está hecha de ángeles, sino de hombres, y también ahí se cuecen habas, y como mencionábamos con algún grupo, también hay influencia masónica, ¿no?
Y tercero, finalmente dice, el colapso de la teología moral, que alcanza proporciones dramáticas al final de la década de 1980, con el progresismo moral que llegó hasta la negación de la existencia de actos intrínsecamente malos, es decir, negó actos que son siempre y en cualquier circunstancia pecaminosos. Entonces, en la teología moral, o sea, dentro de un sector de la iglesia decía, no hay pecados, no hay pecados, no hay pecados graves. Entonces negaba que hayan actos que por sí fuesen malos, como por ejemplo el adulterio. Es un ejemplo que se pone desde el tiempo de Santo Tomás, ¿no? O sea, nadie va a pensar que el adulterio es bueno, a menos que tengas un problema, pero es así, ¿no? Hubo algunos que decían, no, no está mal, y metían ahí alguna corriente de psicoanálisis como para decir lo que pasa es que te estás pasando por una crisis, tienes que, bueno, desfogarte, ¿no? Muy bien, terminamos así la parte primera del Padre Fuentes, ¿no? Benedicto XVI ve aquí la raíz de la banalización, justificación e incluso el fomento de ciertos comportamientos como la homosexualidad, así como también la pederastía y la pedofilia. Su cuadro es crudo, claro y alarmante. La llaga queda abierta mostrando la raíz de su podredumbre. Un ejemplo así con nombre es el padre James Martin, ¿no? Que está a favor de toda esta serie de actos inmorales y que lamentablemente no, nadie lo ha expulsado de los jesuitas. Qué extraño. Muy bien, entonces ahora voy a compartir lo que sigue de este artículo, que también les comparto el link después. Eh, acá, acá. Está en el blog muy conocido, Morder la Realidad. Bueno, lo puse ahí. No, listo. Ahí está. Vamos a poner esto así. Ahí está. Entonces, esto lo ponemos acá. Listo. Ok, entonces, tiene tres partes la reflexión del Papa, de Benedicto XVI, y entonces en la tercera habla de tres líneas de acción. ¿Qué hacer hoy en día? ¿Sí? Hoy mismo, ¿qué hacer? Eh, Vamos a ver. El súper resumen es esto. Primero, recordar que Dios existe. Ahí está. Reconocer a Dios como el fundamento de nuestra vida. O sea, por más que se desmorone el mundo, por más que nos toque ser Job o veamos a un amigo nuestro que le toca ser Job, Dios existe. Es fácil decirlo cuando estás afuera, ¿no? Pero cuando te toca, como a Juliana que está con esta excomunión ferente de sentencia, o otros, es difícil, ¿no? Recordar que Dios es Dios, Dios existe, Dios te quiere, Dios te ama, se preocupa por ti, nunca te deja. Bueno, pero hay que recordar. ¿No? Dios existe. Segundo, ahora vamos a desarrollar más abajo se desarrolla, ¿no? Segundo, Dios se ha hecho hombre y se ha quedado con nosotros. Está Jesucristo, es Dios hecho hombre, ha querido bajar a nuestra tierra, a nuestro mundo, a este desorden nuestro para ordenarlo. Entonces hay que renovar la fe en la eficacia de Jesucristo, en la Eucaristía, más que pensar en una iglesia diferente pensada por nosotros, que lamentablemente es lo que el sínodo quiere hacer, ¿no? Esto lo escribí hace dos años. Entonces, miren, ahora con más fuerza lo vemos en Alemania, ¿no? Y en otras partes con el tema de la bendición a los homosexuales y la misericordia, ¿no? Entendida de una manera muy buenista y no realista. Entonces, segundo, Dios ha hecho hombre. Y tercero, Dios sostiene a su iglesia. Entonces, ya es un tema más con la iglesia, ¿no? Dios sostiene a su iglesia. No la abandona nunca, o sea, nos la ha prometido y no puede fallar porque es Dios. Jesús es Dios, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán. Dios sostiene a su iglesia. Reconocer que hay pecados y mal en la iglesia, porque pues somos seres humanos, pero existe también hoy la iglesia santa que es indestructible. En la acusación contra Dios se trata sobre todo de denigrar a la iglesia en su conjunto y apartarnos de ella. Yo para meterme más en el asunto, ¿no? Hace unos días hice un acto penitencial y escuché a Pedro Salinas hablar como 3 horas en distintos videos. Es súper virulento, es una pena que haya una persona con tanto odio, así como como es una pena que haya sacerdotes u otras personas de la iglesia y de no la iglesia
como dice una estadística que sacaron en España hace unos años, que abusen de otras personas, ¿no? La estadística de España decía que eh, los clérigos que caen en esto son un porcentaje mínimo. Los que más caen en esto son profesores, padres de familia. Solamente que, como dice también el magisterio, basta un solo clérigo o persona de la iglesia catequista que caiga en esto para que ya sea algo tremendo por lo que representa a Dios y destruye la imagen de Dios en los demás. Bueno, esas son las tres líneas de acción. Eh, entonces, así termina, ¿no? La luz de Dios hoy sigue sin declinar. Vamos a ver entonces. Primero, ¿qué tenemos que hacer, no? Desarrollando lo anterior. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que crear otra iglesia para resolver las cosas? Se pregunta Benedicto. Este experimento ya se ha llevado a cabo y ha fracasado con el concilio, ¿no? La hermenéutica de la ruptura se llama. La interpretación del concilio como que, listo, ya fue la iglesia anterior, ahora todo nuevo. Dicen, no. Solo la obediencia y el amor a nuestro Señor Jesucristo puede mostrar el camino justo. La obediencia y el amor a Jesús. Y eso es interior. Y eso es estar junto a Jesús, junto a la iglesia. Eso es ser parte de la iglesia, ser realmente católico, ¿no? Eso es sanar las heridas que tenga la iglesia. Más adelante son extractos estos, no son oraciones sueltas. La potencia del mal surge a través de nuestra negación del amor de Dios. O sea, cada vez que cada uno de nosotros peca, entonces ahí le estamos dando la oportunidad al demonio para que muestre su poder, cada vez que pecamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Obediencia y amor, o sea, no pecar, o sea, estar en gracia, o sea, confesarte, levantarte. Aprender a amar a Dios es, por tanto, el camino de la redención del ser humano. Un mundo sin Dios solo puede convertirse en un mundo sin sentido. Pues ¿de dónde viene todo lo que hay? En cualquier caso, no tendría un fundamento espiritual. Estaría simplemente ahí, sin tener una meta ni un sentido. No habría ninguna medida del bien o del mal. Entonces podría imponerse únicamente quien sea más fuerte que los demás, si es que Dios no existiese. Pero existe Dios y está ahí y quiere acercarse a ti, quiere que te acerques a Él. Entonces, en estos momentos hay que acercarnos más a Dios, porque Él es nuestra medida de amor, de corrección, de justicia. Entonces podría imponerse únicamente quien sea más fuerte que los demás si Dios no existiese. El poder sería entonces el único principio. La verdad no contaría nada, no existiría en realidad. Solo cuando las cosas tienen un fundamento espiritual han sido queridas y pensadas. Solo cuando hay un Dios creador que es bueno y quiere el bien, puede entonces la vida del hombre tener un sentido. En nuestro tiempo se ha acuñado la muletilla sobre la muerte de Dios, de Nietzsche. Si Dios muere en una sociedad, seremos libres, dice. En realidad, la muerte de Dios en una sociedad significa también el fin de la libertad. La muerte de Dios en una familia, en una sociedad, ¿no? Es una sociedad chiquita de la familia. Porque muere el sentido que le daba una orientación y porque desaparece la medida que nos daba la dirección, ya que nos enseñaba a distinguir entre el bien y el mal. La sociedad occidental es una sociedad en la que Dios está ausente de la vida pública y no tiene ya nada que decir. En nuestros países, al menos, no es tan indiferente la gente a Dios, pero en otros sí, es muy indiferente. Eh, lo peor es cuando a Dios no le importa a nadie, ¿no? A veces creo que nosotros, los religiosos con hábito, con sotana, nos sentimos mejor cuando en la calle nos miran mal que cuando ni les importamos, nada más, porque a Dios no les importa, ¿no? Y por ello es una sociedad en la que la medida de lo humano se va perdiendo cada vez más, porque si se pierde Dios, se pierde el hombre, sí o sí, ¿no? En algunos puntos a veces se ve claramente cómo lo que está mal y destruye al hombre se ha convertido en algo natural, como la sodomía. Es el caso de la pedofilia, teorizada todavía hace mucho tiempo como perfectamente legítima, y lo están haciendo ahora. No me acuerdo en qué país está, puede ser Francia, que se está legalizando. Y ahora reconocemos estremecidos que a nuestros niños y jóvenes les han sucedido cosas que amenazan con destruirlos. Que esto se haya difundido también en la iglesia y por culpa de sacerdotes tiene que horrorizarnos en la mayor medida, dice Benedicto. ¿Cómo ha podido la pedofilia adquirir tal dimensión? Último término, la razón se halla en la ausencia de Dios.
Una primera tarea que tiene que desprenderse de la conmoción moral de nuestro tiempo consiste, para nosotros, en comenzar de nuevo a vivir desde Dios y para Dios. Tenemos que aprender por delante de todo lo demás a reconocer a Dios como el fundamento de nuestra vida y no dejarlo a un lado como siempre cháchara. Sigue siendo inolvidable para mí, dice Benedicto, la advertencia que me escribió una vez el gran teólogo Hans-Urs von Balthasar en una de sus cartas. Vale la aclaración que von Balthasar no dice cosas buenas en todo lo que escribe. Algunas cosas sí, pero no todo, ¿no? Entonces, el Dios Trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no presuponerlo, sino anteponerlo. En efecto, también en la teología, a menudo Dios se presupone como algo evidente, pero no se trata acerca de él concretamente. El tema de Dios parece poco importante, tan lejano de las cosas que nos ocupan. Sin embargo, todo cambia si a Dios no solo se lo presupone, sino que se lo antepone. No dejarlo de alguna manera en el trasfondo, sino reconocerlo como el punto central de nuestro pensar, hablar y obrar. Entonces hay que rescatar la presencia de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, en la vida de la sociedad, en la vida de la iglesia, de la parroquia. O sea, que se ponga a Dios como Dios, no como un viejito barbudo, sino a Dios todopoderoso y todo amor. Grandísimo, pero pequeño en la cruz, como ser humano, ¿no? Así como destruido. Y bueno, que ese Dios se preocupa de ti, te ama, que existe Dios y que es nuestra norma de conducta, de amor, de verdad. Segundo, Dios se ha hecho hombre por nosotros y se ha quedado en la Eucaristía, le pongo. Se ha quedado Jesús en la Eucaristía. O sea, está Dios ahí, ¿por qué no vamos a comulgar más seguido, justo ahora? La criatura humana le es tan sumamente cara, querida, que se ha unido a ella y así ha entrado de manera concreta en la historia humana. El descenso en la participación de la Eucaristía dominical muestra cuán poco los cristianos de hoy son capaces de apreciar la dimensión del don que consiste en su presencia real. Un protestante decía, ¿no? Si yo realmente creyese que está Jesús en la Eucaristía, jamás me iría a su presencia de la adoración al Santísimo. La Eucaristía se rebaja a un gesto ceremonial. Acá en Arequipa, Monseñor Javier dice que hay sacramentos sociales, ¿no? Que algunos matrimonios, bautismos son como sacramentos sociales. O sea, realmente no tienen fuerza de sacramento, sino de una actividad social, una celebración. Cuando se considera normal distribuirla como exigencia de cortesía en fiestas familiares o en ocasión de matrimonios o entierros a todos los invitados por razón de parentesco. Miren, Benedicto XVI en el 19 decía esto, ya anticipándose a lo que iba a venir, ¿no? Que de Eucaristía para todos, como si fuese un programa social, no importan anglicanos, ortodoxos, no católicos, para todos. Sucede, ¿no? Se promueve eso. En pecado grave, total, si no hay pecado grave, está todo bien, pues. Es una locura. La normalidad con la que en algunos lugares también los simplemente presentes reciben el Santísimo Sacramento muestra que en la comunión no se ve más que un gesto ceremonial. O sea, no está Dios ahí, no está Jesús. Claro, si no estaba Dios en la sociedad, menos va a estar en un pedazo de pan. Si pensamos qué habría que hacer, es claro que no necesitamos una iglesia diferente pensada por nosotros, como dice la sinodalidad. Lo que es necesario más bien es renovar la fe en la eficacia de Jesucristo, en el sacramento que se nos da a nosotros. Ahí está. Dios existe y está en la Eucaristía. Finalmente, está el misterio de la iglesia. La iglesia hoy se ve en gran medida solo como una especie de aparato político humano. Hoy en día no le da nadie bola a la iglesia. Lamentablemente, lo que el Papa diga, ¿no? Que terminen las guerras, a nadie le da bola. En el tiempo de Juan Pablo II, incluso era un referente moral para los ateos. Impresionante. Lo que decía Juan Pablo II no era cualquier cosa, era más incluso que un hombre de Estado, ¿no? Era un referente moral. Se habla de ella en la práctica solo con categorías políticas, ¿no? Inclusión, democracia. Y eso vale también para los obispos que formulan su imagen de la iglesia del futuro en términos casi exclusivamente políticos. La crisis causada por los numerosos casos de abusos cometidos por sacerdotes empuja a considerar a la iglesia como algo fallido, porque eso es lo que, ¿no? Pedro Salinas, Pablo Bugaz y toda la gente que está ahí detrás de estos casos, o sea, quieren desacreditar a la iglesia. Él dice que es agnóstico, otro dice que es ateo. Mm, no sirve la iglesia, dicen ellos, ¿no? O si sirve, pues es como una cosa, una superstición, pues anda a hacer ayahuasca, anda a la misa, es lo mismo.
es algo fallido, ¿no? Que fundamentalmente tendríamos que tomar en nuestras manos y reconfigurar de nuevo. Solo que una iglesia hecha por nosotros no puede ser una esperanza, si es humana. Y lo humano no sirve, o sea, no vale, digamos, no nos eleva, está mal. Jesús mismo comparó a la iglesia con una red en la que hay peces buenos y malos, que al final Dios mismo separará. Está también la parábola de la iglesia como un campo sembrado en el que crece el buen grano que Dios mismo ha sembrado, pero crece también la cizaña que el enemigo ha sembrado a escondidas. En efecto, la cizaña en el campo de Dios, la iglesia, es enormemente visible, y los peces malos en la red muestran también su fuerza. Y sin embargo, el campo sigue siendo el campo de Dios y la red de Dios. Es su iglesia. En todos los tiempos no hay solo cizaña y peces malos, sino también simiente de Dios y buenos peces. Hay santos en la iglesia. En esa iglesia que alberga a pecadores y santos, cizaña y trigo, hay santos. Anunciar las dos cosas al mismo tiempo con fuerza no es una falsa apologética, sino un servicio necesario a la verdad. Benedicto reflexiona acerca de Job. Allí se cuenta que el demonio intentaba desacreditar ante Dios la justicia de Job, lo hemos leído ahora, ¿no? Como algo solo exterior. Se trata exactamente de lo que dice el Apocalipsis. El demonio quiere mostrar que no hay hombres justos, que toda la justicia de los hombres es solo una representación exterior, que en realidad no aman a Dios, sino lo aman por lo que les da, pero no por Él. Si se la pudiera examinar más de cerca, rápidamente caería la apariencia de justicia, dice el diablo. Frente al Dios creador se halla el demonio, que denigra a la humanidad y a toda la creación. Este dice, no solo a Dios, sino sobre todos los hombres. Mirad lo que este Dios ha hecho, aparentemente una creación buena. En realidad está llena de miseria y de asco. Denigrar la creación es en realidad denigrar a Dios. Quiere mostrar a que Dios no es bueno y alejarnos de Él. La actualidad de lo que aquí nos dice el Apocalipsis está a la vista. En la acusación contra Dios, hoy se trata sobre todo de denigrar a la iglesia en su conjunto y apartarnos de ella, ¿no? Oh, vas a la iglesia otra vez al domingo, pero eso cura, ese cura pedófilo, sí, en Italia me gritaron, ¿no? Pedófilo, y fui a buscarlo amablemente a ver qué me quería decir más acerca y se fue en la moto. Pero, ¿para qué vas a ir a la iglesia si está lleno de pecadores? Está llena de pecadores. Mejor anda a otra iglesia. La idea de una iglesia mejor construida por nosotros es en realidad una propuesta del demonio, con la que quiere apartarnos del Dios vivo, con una lógica mentirosa en la que caemos fácilmente. No, la iglesia también hoy no solo se compone de malos peces y de cizaña. La iglesia de Dios sigue existiendo hoy y sigue siendo el instrumento a través del cual Dios nos salva. Es muy importante oponer a las mentiras y medias verdades del demonio toda la verdad. Sí, hay pecados y mal en la iglesia, pero existe también hoy la iglesia santa que es indestructible. Entonces no hay que tomar, como se dice en lógica, el todo por la parte. No porque yo sea un pecador quiere decir que toda la iglesia sea pecadora, o que Dios no exista, o que Jesucristo sea un farsante, o que no pueda haber personas que sí sean consecuentes. Porque yo sea pecador, no se deriva todas esas consecuencias. Sigue habiendo muchos que creen con la humildad, sufren y aman, en quienes el Dios real, el Dios que ama, se nos manifiesta en los santos. Dios sigue teniendo hoy sus testigos, o sea, sus mártires en el mundo. Tenemos que estar atentos para verlos y oírlos. La luz de Dios hoy sigue sin declinar, a pesar de todos los escándalos, a pesar de que haya gente que quiere construir una iglesia nueva, que diga que la iglesia ya llegó a su fin, que no es santa, que no tiene sentido, a pesar de que haya gente que no se da cuenta que está Jesús en la Eucaristía, y por supuesto que no toma en consideración a Dios, ¿no? En el día a día. Así que ya está, ya sabemos, ¿no? Dios existe, Dios se ha hecho hombre y Dios sostiene su iglesia en estos casos de tanto dolor, ¿no? De escándalos cercanos, lejanos, ¿no? De escuchar que hay declaraciones a veces el Papa que no se entienden bien, ¿no? Que generan tanto revuelo como decir que hay muchos caminos para llegar a Dios, que no solamente la fe católica, ¿no? Es la verdadera, ¿no? Que eso se va a entender. Pues hay que decir esto, ¿no? Dios existe, Dios se ha hecho hombre en la Eucaristía, vayamos a Él y Dios está siempre con la iglesia. Lo ha prometido y no nos defraudará jamás. Muy bien, hasta acá.
llegamos al final de este tema súper importante, ¿no? Por eso eh, les pido oraciones sobre todo, ¿sí? Vamos a hacer oraciones. Ahora vamos a hacer 3 Ave Marías por toda la gente que está escandalizada, ¿no? Que está triste, por los implicados, buenos o malos, quien sea, ¿no? Por las víctimas, por todos. Vamos a hacer 3 Ave Marías para que la Virgen los pueda consolar, guiar y animar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.